Esta es la lección 215 aplicando las relaciones entre ángulos. Así que realmente no estamos aprendiendo nada nuevo en esta lección, solo estamos haciendo mucha práctica. Entonces nos están pidiendo cuánto valen x y y. ¿Cómo lo sabemos? Primero que todo veamos la relación entre x y y. Ambos están dentro de las líneas paralelas y están en el mismo lado de la transversal. Así que estos dos son ángulos interiores del mismo lado. Y sabemos que los ángulos interiores del mismo lado son suplementarios. Entonces deberían sumar 180. Y así que x plus y debería ser 180. Bien. Y luego vemos aquí ¿qué está mal con este diagrama de abajo? Si esto fuera un triángulo, eventualmente se uniría y formaría un triángulo. Los ángulos de un triángulo deben sumar 180. Entonces 80 plus 100 es más. Llamemos y este ángulo x debería sumar 180. Pero aquí está un problema. Cuando sumamos 80 y 100, ya obtenemos 180. Así que si restamos 180 en ambos lados, ¿con qué nos quedamos para este doble ángulo? 0 grados. Tenemos que preguntarnos, ¿puede un ángulo medir 0? Y es no, la respuesta es no. Así que esto es lo que está mal con este dibujo. Dos de estos ángulos, uno de esos está mal porque dejaría un ángulo de 0 grados para ese último ángulo. Un ángulo no puede ser 0 grados. María no está convencida que AB y CD sean paralelas. Entonces ella dibuja la siguiente figura aquí y ella no está convencida que de que esta línea y esta línea sean paralelas. Entonces, ¿por qué deben intersectarse? Cualquier línea que no sea paralela eventualmente se va a intersectar. Y si no puede ser 0 grados, entonces no pueden encontrarse en absoluto. Lo que significa que estas líneas deben ser paralelas, nunca deberían encontrarse. Líneas A, B y C, D. Entonces eso nos dice que deben ser paralelas, aunque ella dibujó un mal dibujo. Y son paralelas porque no se puede tener un ángulo de 0 grados. Así que en este diagrama, ¿por qué deben ser paralelas F, G y H, I? Veamos. Digamos que no fueran paralelas. Hagamos que se apuntan entre sí. Y entonces F, G y luego H, I. Hagamos que se conecten y digamos que no son paralelas. Si esto es 112 y esto es 68, asegurémonos de que tenemos algunos grados para este ángulo. Es 180. Entonces, ¿queda algún grado para este ángulo? No queda ninguno. Esto es un ángulo de 0 grados y lo cual no es posible. Así que si no fueran paralelas, forman un ángulo de 0 grados y lo cual no es posible. Por lo tanto, estas dos líneas deben ser paralelas. Entonces deben ser paralelas porque si no lo fueran, formarían un ángulo de 0 grados, y lo cual no es bueno. Básicamente los ángulos ya suman 180. Así que usando lo que sabemos, expliquemos por qué las líneas deben ser paralelas. Bien, entonces, recordatorio. Estamos tratando de hacer de esto un triángulo para comprobar si podría intersectante.
intersectarse. Así que vemos que sería ese ángulo. Forma una línea recta con el 80 degrees. Este ángulo es 100. Y si sumamos estos dos juntos serían 180, lo que significa que sería 0 grados. Y eso no es bueno. Así que estas deben ser paralelas porque sus ángulos interiores del mismo lado suman 180. Bien, estas líneas de nuevo forman una línea recta, lo que significa que esta línea es 100. Lo que significa que si intentamos hacer que se apuntan entre sí y formar un triángulo, no nos quedarían grados para este ángulo de aquí porque estos ya son 180. Y entonces estas líneas deben ser paralelas y nunca pueden tocarse. Entonces, usando lo que ya hemos aprendido, vamos a encontrar las medidas de x y y y z. Veamos este triángulo primero. 28 y es un triángulo isósceles, así que sabemos que estos dos ángulos deben ser iguales. Y así que quitamos esos 28 y veamos qué nos queda. Son 152 dividimos entre estos dos ángulos. Y entonces 152 dividido a 2 es 76. Aquí, así que cada uno de estos ángulos es de 76. Y ahora para encontrar los otros ángulos, lo que podríamos darnos cuenta es que en realidad tenemos líneas paralelas y aquí cortadas por un transversal. Es un poco difícil de ver, pero si ampliamos, hemos visto este tipo de problema antes. Bien, estos dos ángulos forman una línea recta juntos. Entonces, z debería hacer que 76 y sumen 180. Y así que 76 plus z debe ser igual a 180. Y entonces z es 104. Bien. Y luego si hacemos que el otro lado sea una transversal que estamos mirando. Bien, y y 76 son ángulos correspondientes, y lo que significa que son iguales. Así que y también es 76. Y encontramos todos los ángulos que faltaban. Así que digamos que encontramos x porque es un triángulo isósceles. Encontramos z porque x y z son suplementarios y forman una línea recta. Y luego encontramos y porque el ángulo de 76 y y son ángulos correspondientes, así que son iguales. Así, nuevamente los conceptos clave los harás por tu cuenta, pero vamos a resolver algunos problemas. ¿Quieren que encontremos x y el ángulo POS? También este. Estos son ángulos opuestos por el vértice, así que son iguales. Y así que x plus 147 debería ser 180. Y entonces eso es 33. Estos dos ángulos son suplementarios, se forman una línea recta juntos.
Y resolviendo para x aquí, estos dos ángulos son alternos interiores, lo que significa que son iguales. So, este ángulo es 41. Y luego x y este ángulo forman una línea recta, así que x plus 41 deberían sumar 180. So es 139. Y luego aquí tenemos mucho ocurriendo aquí, pero los ángulos alternos o los interiores del mismo lado son suplementarios. Y es 54. Y entonces otra línea recta, así que 54. 126 y son ángulos alternos interiores, y lo que significa que son iguales. Tenemos mucho ocurriendo aquí. Abordemos primero estos dos ángulos porque ambos tienen x y parece que forman un ángulo de 90, así que son complementarios. So x is 55. Y luego bien veamos, noto que y y este ángulo forman una línea recta. Aquí. Y así que volvamos a poner x es 55. Entonces este ángulo y 55 plus 20, lo que significa que es 75, y así que y plus 75 deberían sumar 180 porque forman una línea recta. Y entonces y es 105. Estos dos ángulos suman 90 degrees. Lo que podemos hacer aquí en realidad es multiplicar ambos lados por 4 para deshacernos de esta fracción abajo. Entonces ahora tenemos x plus 4x es 360 y es 72. Aquí veamos. Aquí están las líneas paralelas. Y así que es casi como si quisiéramos girar esto de lado. 71 y aquí ángulos correspondientes. Entonces x es 71. Y esos son ángulos opuestos al vértice. Y estos ángulos opuestos por el vértice, así que eso también será 83. Y lo que significa que 83 y este ángulo de aquí son correspondientes. Así que eso también es 83. Y luego 83 y y deberían sumar 180. Y es 97. Y luego aquí veamos, tenemos mucho ocurriendo aquí. Lo que vamos a tener que hacer es enfocarnos en una transversal a la vez. Así que voy a mirar esta primero. Así que vamos a fingir que la otra transversal no está ahí.
Entonces 48 y este ángulo de aquí abajo son ángulos alternos interiores que son iguales. Es 48. Y llamamos si esta y más y deberían sumar 180. Entonces es 59. Y eso forma una línea recta con x. So, así que 49 plus x deberían 180. Y entonces x es 121. Se supone que debemos completar todos estos ángulos, pero nos dan un poco de información. El ángulo 1 es 90, ángulo 2 es 34, luego ángulo 6 es 137. Entonces no tenemos líneas paralelas aquí, así que no vamos a estar haciendo nada como alternos interiores o exteriores al mismo lado, nada es eso. 1 y 3 forman una línea recta, entonces eso significa que 3 también es 90. Y 2 y 5 forman una línea recta, entonces eso va a sumar 180. So 146. Y así que 5 es 146, 3 es 90. 8 y 6 forman 180, así que 137 más. Llamemos y eso x. Si ponemos 8 nos confundiríamos un poco. Y luego quieren saber el ángulo 4. Parece que el ángulo 5 y el ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice. Así que el ángulo 4 también es 146. Parece que estos dos forman un ángulo de 90 degrees. Así que en realidad no quiero empezar aquí porque entonces tendría un y y una x. Prefiero usar estos dos que forman un ángulo 90 degrees. Así que x plus 20 plus x minus 25 is 90. Y x is 47.5. Bien, así que voy a poner eso. Y entonces este ángulo de aquí ahora 67.5. Y voy a usar eso para encontrar y porque ahora este 67.5 y este ángulo suman 90 degrees. Así que y minus 10 plus 67.5 deberían ser igual a 90. Y y es 32.5. Ese es y. Bien, x y y aquí, echemos un vistazo. Estos son ángulos internos interiores. Aquí están las líneas paralelas y aquí está la transversal. So aquí es 73. Y luego este ángulo de aquí forma una línea recta con 73. So deberían sumar 180 degrees. Y entonces eso será 107. Y luego veamos si extendemos estas líneas paralelas y usamos esto como un transversal. Noto que estos son ángulos correspondientes. Entonces eso significa que y también es 34. Y luego aquí vemos que tenemos ocurriendo aquí. Bien, estos son ángulos alternos interiores aquí. Déjame usar resaltador en su lugar. Estos son ángulos alternos interiores. Aquí y aquí. Así que eso significa que todo
Esto es 75. Así que 75 menos la parte de 33 que ya tenemos nos deja con 42. Así que este pequeño aquí es 42. Y esto es 90. Y esto de aquí es un triángulo que debería sumar 180. Así que 42 plus 90 más x deberían sumar 180. Y lo que significa que x es 48.